Bueno, buen día, compañeras y compañeros. Nos queremos dirigir al pueblo uruguayo para comunicarles una situación que nos es de suma preocupación. La semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de AFUR, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de la República, tomamos conocimiento de que había un compañero que estaba residiendo en Argentina hace muchos años, compañero del movimiento sindical, con 3 hijos y compañera, familia en ese país, que fue abruptamente expulsado y que a partir de la red que tenemos dentro del movimiento sindical con las organizaciones sociales, pudimos acudir a asistir a este compatriota que fue tirado directamente en el aeropuerto de Carrasco sin ningún tipo de contención, sin que el consulado uruguayo fuera notificado de que esto iba a suceder, sin que se pudiera despedir de su familia. Fue arrancado de Argentina y tirado a nuestro país de manera absolutamente inhumana. A partir de ese momento, coordinando con organizaciones de derechos humanos, el compañero se lo fue a buscar al aeropuerto, se lo comunicó con su familia, se lo trasladó porque no tenía ni dinero, ni teléfono, ni comunicación, ni nada, y empezamos a generar una red de contención entre la Secretaría de Derechos Humanos, insisto, del PIT-CNT y el movimiento social, y nos comunicamos con el MIDES inmediatamente. A partir de ahí nos comunicamos con el consulado y con asuntos consulares de la Cancillería. Se generó la posibilidad, a partir de esa interacción con el consulado en Argentina, a través de Muño y la cónsula Alfaro, de que pudieran reencontrarse con su familia, con sus 3 hijos y su compañera, que al día de hoy están pasando unos días para esa reunificación familiar breve, que era absolutamente indispensable, porque el compañero que era con nuestro compañero del movimiento sindical cuando residía en Uruguay, fue a hacer un trámite con su señora y no volvió a su casa. A partir de ahí lo dejaron detenido y lo expulsaron sin anuncio y sin poder despedirse de su familia, en forma absolutamente abrupta, irregular e injustificada, a partir de lo que el doctor les va a explicar a continuación. En estas acciones que llevamos adelante para tratar de contener a una persona absolutamente vulnerada en sus derechos humanos, nos conectamos también con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Estuvo aquí en esta misma sala Beatriz Ramírez, reunidos con nosotros para ver qué dispositivos de contención se podían generar en estas circunstancias, donde entendemos que el Estado argentino, a través del gobierno de Milei, está impulsando una política de expulsión de los latinoamericanos, sobre todo basado en una gran incidencia con hechos de absoluto racismo. Nuestro compañero Juan, afro-uruguayo, trabajador,
no fue respetado por el Estado argentino, no se le vulneraron sus derechos en todos los trámites institucionales que tuvo que llevar adelante y terminamos en esta drástica situación donde el Estado uruguayo ha respondido cuando nosotros nos hemos comunicado por esta circunstancia, pero también hemos conversado que claramente hay que generar dispositivos para contener situaciones de estas características que no están previstas y que en definitiva no hay ningún tipo de contención diseñada por nuestro Estado para acudir a nuestros ciudadanos con vulneraciones de derechos de estas características. Por tanto, tendremos en breve una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, con la señora Colet, y entendemos que es muy importante la buena disposición que ha tenido todos los organismos del Estado cuando hemos ido a recurrir por asistencia para este compatriota, pero que al mismo tiempo, reconocido por ellos mismos, hace falta generar dispositivos por parte de nuestro Estado que respondan adecuadamente a la vulneración de derechos que tenga un ciudadano nuestro en otro país que sea expulsado hacia el nuestro, sobre todo si esto es un hecho que se ha realizado de forma arbitraria. El compañero Pablo, abogado, que nos ha asistido en esta situación, les va a explicar cuáles son las circunstancias por las cuales entendemos que esta expulsión es absolutamente injustificada y se ha pasado por arriba de todas las normas vigentes, por lo cual entendemos que es absolutamente ilegítima y sobre todo a nosotros nos interesa explicar que desde el punto de vista humano hay un Estado que desmembra una familia de manera absolutamente inadmisible y con un procedimiento absolutamente atroz. Buenas tardes a todos. Como bien dice Fernanda, desde el primer momento las organizaciones sociales que tomaron conocimiento de la expulsión de Juan Martínez y de su llegada al Aeropuerto Nacional de Carrasco se contactaron porque entendían que era irregular el procedimiento en el cual actuó el Estado argentino. Y bueno, después de haber consultado con colegas de Argentina, también con la defensa personal de Juan, con el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Argentina, el CELS, llegamos a la conclusión de que el actuar del Estado argentino no solo fue ilegal e irregular, sino además también fue inhumano, con un trato degradante hacia el señor Juan Martínez. ¿Por qué decimos esto? Como señalaba Fernanda recién, el 11 de julio pasado, Juan acudió a la oficina de migración a realizar un trámite para iniciar la residencia permanente y para renovar su residencia precaria, y desde allí quedó retenido, ese fue el formulismo y el término que utiliza la administración de Argentina, para posteriormente ser expulsado del país, fundándose en la ley 25.871, el artículo 22, inciso C. Y durante esos 5 días, lo primero que tenemos que señalar es que se incumplieron todas las garantías del debido proceso y de la debida defensa para esta persona. Primero, porque se le prohibió acceder a la medicación que él venía tomando, que su esposa le dice a las autoridades migratorias que es hipertenso, que él también lo comunica, y pese a que tuvo una revisión médica, se le negó no solo proporcionar la medicación, sino se le negó entregar la medicación que le había dejado su esposa en la oficina. En segundo lugar, esta retención también prohibió la comunicación
con su familia o se limitó a muy breves lapsos en carácter muy informal, pero además porque, pese a tener las facultades el Estado argentino de tomarse el tiempo para analizar los recursos presentados por la doctora Montero, eligieron expulsarlo, adelantar la hora de expulsión para llegar a Uruguay, previo al análisis del recurso formal que había presentado la defensa de Juan Martínez. Por tanto, esas son algunas de las irregularidades que señalamos, pero la irregularidad más de fondo que tiene esto es que la ley 25.871, que señalábamos, establece ciertas causales de expulsión y no son cumplidas en el caso específico de Juan Martínez. Por eso entendemos que existen elementos más que suficientes para exigir la revisión de lo actuado por la autoridad migratoria y permitir el reingreso de Juan Martínez a la brevedad posible. En ese sentido, como bien señala Fernanda, estamos haciendo gestiones ante el Estado uruguayo, también se están haciendo ante autoridades argentinas por parte del CELS y de la doctora Montero, pero apostamos a que, como nacional uruguayo, el gobierno nacional tome las acciones que posibiliten un diálogo entre los estados para facilitar este hecho. Lo otro que no queremos dejar de señalar, que como bien decía Fernanda también, este caso reveló las falencias que existen en cuanto a la comunicación interestatal, dado que, como decíamos, llega Juan en estado absoluto de indigencia, sale del aeropuerto a las 10 de la mañana sin tener posibilidad de comunicarse, sin tener posibilidad de trasladarse, sin tener posibilidad de ser recibido por el Estado uruguayo en una forma razonable que le permita llegar a cubrir las necesidades básicas. Por eso seguiremos en este sentido trabajando junto a las organizaciones sociales y derechos humanos que vienen coordinando esta actividad y bueno, esperamos que también el Estado uruguayo a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores puedan hacer las gestiones ante su par argentino para que este actuar, que reiteramos, irregular, ilegal y también contrario a las normas internacionales de los derechos humanos, pueda ser revisado y podamos reunir en Argentina a la familia de Juan y al nacional uruguayo. Yo quería hacer una relación para que casi te escuche. Respaldando lo que decía Fernanda y Pablo en cuanto a que los dos estados los encontramos responsables de que no existe aún un dispositivo que pueda respaldar estos hechos, que realmente lo señalamos además de un total racismo, porque tenemos que recordar que el compañero Juan Martínez tiene detrás, digamos, una comunidad afro en Buenos Aires, que fue la que tomó contacto con nuestra Secretaría de Derechos Humanos de AFUR, que a su vez nos respaldamos en otras organizaciones que por suerte existen una red de organizaciones de derechos humanos fuerte y decisiva a la hora de, por ejemplo, irlo a buscar al aeropuerto cuando estaba varado allí desde las 5 de la mañana, sin nadie que lo fuera a buscar, con la ropa puesta con la cual había salido el viernes, como señalaba Pablo. A todo esto estábamos a miércoles de la semana próxima, o sea, él salió un 11 y el miércoles próximo, un viernes 11, a hacer un trámite, y así llegó acá, con la compañera Matilde, también de la Secretaría de Derechos Humanos de este lugar, del PCNT. Fuimos quienes así lo recibimos, sin abrigo. Queremos señalar que fue un acto de racismo total, también de aporofobia, porque es una persona negra y pobre, y no queremos dejar de señalarlo, porque en esto creo que nos juega justamente el compromiso que tienen que tener los dos estados y el compromiso delante de toda la ciudadanía y de todas las organizaciones que estamos por detrás de esto. ¿Cómo se entera nuestra organización de derechos humanos de AFUR de esto? Se entera a través de otra organización, que es Pañuelos en Rebeldía, una organización muy fuerte de la Argentina, y a través nuestro con una organización muy fuerte aquí también, que es Plenaria Memoria y Justicia, que fueron quienes, de hecho, fueron a buscar al compañero y lo trasladaron al lugar donde pudimos encontrar a sus familiares
que aquí lo recibieron y donde hoy permanece aquí. Entonces señalamos que necesitamos urgentemente, como decía la secretaria Fernanda Aguirre, un dispositivo pronto y listo para que estas cosas no sucedan más, porque creemos, lamentablemente, y por los relatos que hizo Juan de su estadía en ese calabozo, que hay muchos otros Juanes y que no podemos permitir desde ninguna de nuestras organizaciones que integramos de derechos humanos que esto continúe. Entonces, esto es una denuncia y es una prueba de que estamos muy sólidos en las organizaciones sociales que trabajamos por los derechos humanos, pero que necesitamos y exigimos de los dos estados que hagan algo por esta injusticia que se está cometiendo de separar una familia cuando el sostén económico y familiar es esta persona que está de este lado del río y del otro lado hay 3 menores que están sufriendo esa falencia. Muchas gracias. Sí, gracias. Me considero que puedo traer con legitimidad la voz y la opinión de la comunidad afro. Y tenemos claro que este caso de Juan no es un caso aislado y se enmarca muchas veces en la visión y en el diseño de las políticas migratorias que los estados tienen. Y a veces un caso aislado no significa más que la punta del iceberg de muchas situaciones parecidas. Nosotros vemos el mismo caso como un acto prácticamente y contundentemente de racismo institucional, de parte de al menos un Estado, en su carácter de Estado activo en el asunto, pero como dijo bien el compañero acá, Pablo, este caso ha dejado falencias abiertas en los dos Estados. Y debemos señalar con total crudeza y absoluta honestidad que los dispositivos para este tipo de cuestiones en nuestro Estado uruguayo por suerte existen y lamentablemente no han sido del todo utilizados. La propia Cancillería, por producto de la lucha del movimiento social, tiene desde hace por lo menos 10 a 15 años una unidad étnico-racial que debería dedicarse específicamente a este tipo de situaciones. Porque cuando comenzamos la militancia, no hace muchos años, teníamos un problema con nuestra representación diplomática en el exterior que no representaba su trabajo como funcionario público la diversidad étnico-racial de los compatriotas en este país. Y muchas veces teníamos que denunciar a las embajadas porque ciudadanos europeos, cuando iban a la embajada uruguaya en Europa, algunas de las embajadas, muchas veces pasaba en la de Alemania, en la de Francia, en la de Italia, encontraban folletos hechos por nuestro país que decían que no existían indios y negros en el Uruguay, que vinieran a visitarlo porque era un país muy apto para el turismo. Y muchas veces los servicios turísticos se diseñaron bajo esa lógica, y no fueron hace muchos años. Entonces eso también tiene que ver con la política migratoria desde el punto de vista también de servicios turísticos, y eso también es racismo institucional. Por eso desde hace muchos años había en el Ministerio de Relaciones Exteriores una persona de nuestra comunidad y también funcionario público de la diplomacia que se encargaba de estos asuntos. En estos momentos no podemos decir que esa unidad esté funcionando ni que nuestro país la tenga implementada. No sabemos por qué. Eso también es parte del problema de los estados cuando conciben las políticas públicas sin una visión étnico-racial. Bueno, les agradecemos mucho el estar atentos a esta situación y bueno, por sobre todas las cosas, nos preocupa en este momento la reunificación familiar de un compañero del movimiento sindical, del movimiento social, que tuvo la oportunidad por eso de tener la contención que hemos podido generar dentro de las organizaciones sociales, incluso las conexiones con los organismos del Estado para poder tener las respuestas que hemos enunciado, pero tenemos la enorme preocupación de que esto, como decía Andrés, sea
la punta del iceberg. También lo hablábamos con Beatriz Ramírez, por lo cual estamos a la espera de la generación de dispositivos para atender estas situaciones. Pero creemos que no solo hay que estar alerta, no solo tenemos que seguir trabajando en red para contener a todos los compañeros y compañeras que sean vulnerados en sus derechos, sino que tenemos que estar muy atentos y hacer todo lo necesario como para que el Estado vecino no se ensañe con nuestros compatriotas que viven del otro lado de la orilla y sobre todo que no se ensañe con nuestros compatriotas que están pasando por las situaciones de mayor vulnerabilidad, que es con quien siempre los estados autoritarios se ensañan para violar sus derechos humanos. Muchas gracias.